Iniciamos contándoles que la policía neutralizó y detuvo a un estudiante de 16 años que amenazó con un arma de fuego a sus compañeros y profesores en una unidad educativa de Santo Domingo de los Áchilas. Y según los primeros reportes, incluso el menor habría disparado contra un docente. Estos son los momentos cuando Ariel E., de 16 años, caminaba con un arma de fuego en su mano por la unidad educativa donde estudia, en el sector de la Libertad de Toache, en Santo Domingo de los Áchilas. Se le casquillo. Corre. Esto desató el caos, pues decenas de otros estudiantes salieron del plantel para salvar sus vidas. Según versiones, Ariel fue a estudiar como un día normal, pero en media clase sacó un revólver de su mochila y amenazó a sus compañeros y profesores. Además, también se habría dirigido al rectorado para buscar atentar contra las autoridades de la institución. Según la policía, el menor rastrilló el arma e intentó disparar a un profesor, pero la bala nunca salió. Inmediatamente la policía acudió al plantel para, haciendo uso progresivo de la fuerza, someter y neutralizar al estudiante, quien fue detenido y puesto a órdenes de la justicia. Inmediatamente el Ministerio de Educación, a través de un comunicado, informó que se activaron todos los protocolos frente a situaciones de riesgo y que se está brindando la ayuda emocional a estudiantes y personal administrativo de la institución. Además, por lo sucedido, se resolvió que este colegio estudie de manera no presencial hasta el jueves 25 de enero. Padres de familia sostienen que no se tiene la debida seguridad para ingresar al plantel. Que no tienen responsabilidad, también los profesores no revisan las maletas, no se ponen, nuestra seguridad no está bien. Este hecho se da en el primer día de regreso a clases presenciales, después de 2 semanas de educación no presencial tras una ola de ataques por parte de grupos terroristas. Edison Saavedra, Noticias 7. Testigos presenciales de este hecho comentaban que es la primera vez que el joven ingresa con una pistola, pero no es el primer ataque o acto violento de parte de este adolescente. Según han dicho, su objetivo era otro compañero y una compañera, eso dicen otros estudiantes, pero que también en ocasiones anteriores había intentado agredir a una compañera, su expareja sentimental. Están investigaciones del caso y también para tener acompañamiento y evidentemente acciones psicológicas contra este estudiante. En buena hora entonces no se reportaron ni heridos ni fallecidos, por la fortuna, eso sí, de que el arma no se pudo disparar cuando el joven intentó atacar al vicerrector de la unidad educativa. Y el presidente Daniel Noboa anunció que habrá semaforización del toque de queda en cada cantón según los índices de seguridad. Esto como parte de las medidas que se toman por el conflicto armado interno. Más detalles a continuación. Golpes al narcotráfico. 10 toneladas es una brutalidad en valor. En destino, eso es entre 300 y 500 millones de dólares dependiendo del destino. Pero a pesar de que nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte y felicito a las Fuerzas Armadas por hacerlo, nuestro indicador principal es cómo le damos tranquilidad a los ecuatorianos, cómo tenemos paz en las calles, y eso también se está viendo, menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, la gente está denunciando también a los vacunadores que antes por miedo no lo hacían. Entonces esa es para mí la victoria más grande. En menos de una semana hemos logrado golpear significativamente el bolsillo de estos narcoterroristas y de esa manera pues estamos también tomando ventaja, ganando terreno. Las Fuerzas Armadas han hecho un gran trabajo. Ley de extinción de dominio. Está ahora tratándose, ya pasó el CAL, tuvo 5 de 7 votos y con eso también vamos a poder como Estado usar el dinero, las armas incautadas de estos grupos narcoterroristas y de sus financistas para luchar contra ellos mismos.
Focalización del toque de queda. O sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general. Y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. Sistema carcelario. Estamos conversando con Perú y con Colombia para sacar estos 1.500 presos extranjeros que hoy en día se gasta más en ellos que en el desayuno escolar. Asimismo, liberamos espacio, vamos a construir las 2 cárceles adicionales, eliminamos el hacinamiento y podemos reorganizar también la población carcelaria de tal manera en que no haya hacinamiento, en que puedan tener sus derechos protegidos, pero no se vuelvan simplemente territorio dominado por 1 o por 2 cabecillas de estos grupos narcoterroristas. Acciones para enfrentar el conflicto armado interno. No es solo el IVA, es cómo financiar esta guerra, cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar $1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón y hacer un sacrificio. Posible moratoria para la explotación del Yasuní y Tetep. Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace 2 años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. Focalización de subsidios. Bastante claro, y se lo digo pues, a todos los ecuatorianos, porque si no le estamos dando gusto a Leonidas Issa para que le mienta a la gente. La focalización de subsidios no afecta al pueblo. Y tenemos que tener focalización de subsidios mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica, así mismo como en refinamiento nacional, o mientras se arma la estructura de refinamiento nacional, tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil. No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor. Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Issa, que no va a tener ya discurso para hacer relajo, pero así no creemos que es la salida inmediata. Tiene que ir de la mano con una eficiencia energética que el costo final para el consumidor sea el mismo. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, en la noche de ayer entonces estuvimos esperando también el pronunciamiento del primer mandatario para que se defina cómo sería esta semaforización para el toque de queda. Recordemos que aún estamos en estado de excepción y otra de las cosas que también se dijo en esta entrevista que concedió a Teleamazonas es que el estado de excepción podría alargarse 30 días más. Es decir, hasta el momento hay 60 días decretados de estado de excepción, que será hasta finales, tal vez principios de marzo, pero no ha descartado el primer mandatario que se alargue este estado de excepción. Lo que sí es cierto es que aún no tenemos definido la focalización o la semaforización del toque de queda. En estos momentos rige a escala nacional el toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana. Insistimos, en todo el país. Habrá que esperar el anuncio oficial para este cambio. No es la primera vez que un toque de queda tiene estas modificaciones según el territorio. Recordemos que en la época de la pandemia también, según el grado de personas que estaban contagiadas con COVID-19, se podía quedarse hasta más tiempo o no en las calles, insistimos. Desde todavía en ese momento, 23 horas a 5 de la mañana. Además, hay pedidos también ya de varias autoridades al primer mandatario para que se cambie, se modifique este toque de queda. Lo ha hecho el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Ayer. La noche del día de ayer ha conversado incluso ya con el primer mandatario y lo que se ha conocido es que ha pedido que este toque de queda en la ciudad de Quito se reduzca de 1 de la mañana a 5 de la mañana y también hay una solicitud para que
que el Distrito Metropolitano de Quito regrese a las clases presenciales. Vamos a ver qué es lo que decide el Ejecutivo entonces. Vamos ahora entonces con otros temas, ¿te parece? Y sobre todo porque el Ministerio del Interior ofrece recompensa a quien dé información sobre el paradero de cabecillas de bandas terroristas. Así es, además la Comunidad Andina de Naciones estableció una estrategia de seguridad que se aplicará en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Inicialmente son 5 cabecillas de grupos terroristas por los cuales el Ministerio del Interior solicita información para dar con su paradero y a cambio el informante recibirá una recompensa de la cual no se ha especificado el monto. Se trata de Johnny Ludgardo Mera, alias Chumado, José Adolfo Macías, alias Fito, Colón Fabricio Pico, alias Capitán Pico, Moisés Benito Moreira y Carlos David Cortés, alias La Mole, todos implicados en delitos como asesinato, evasión, intimidación, tenencia de drogas y delincuencia organizada. Quienes tengan información, la policía pide comunicarse al número 1-800-delito, es decir, 1-800-335-486. Aparte de estas acciones, los cancilleres y ministros de seguridad de la Comunidad Andina de Naciones, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acordaron en Lima conformar la denominada Red Andina de Seguridad 24/7. Y prioriza los ámbitos de acción relacionados con la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional en la subregión andina. Crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones, que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Básicamente consiste en intercambiar información sobre las actividades de grupos delictivos y terroristas que tengan o pudieran llegar a tener, sobre su operatividad transnacional en contra de la seguridad pública en los territorios de los países de la CAN o en sus pasos de frontera. Y qué mejor a través de la colaboración de una región hermana de países que naturalmente tenemos una relación y que tenemos que trabajar de esta forma coordinada en beneficio de la población. Es un plan muy detallado, complejo y vinculante. Subrayo, vinculante, vale decir de cumplimiento obligatorio. El plan de acción resolutivo de la Red Andina de Seguridad 24/7 se implementará en el primer trimestre del año en curso. Javier Ceballos, Noticias 7. Pongamos por favor en pantalla otra vez la lista y las caras de los 5 más buscados en el Ecuador por delincuencia organizada. Allí estamos viendo conocidos, alias Fito, alias Colón Pico, quienes están prófugos de la justicia, al igual que entonces alias Chumado, también Moisés Moreira y alias La Mole. Todos ellos son cabecillas de grupos de delincuencia organizada, hoy llamados grupos terroristas, y que son buscados por delitos como asesinato, tráfico de drogas y delincuencia organizada. Si usted tiene información del paradero de estas 5 personas, por favor comunicarse con el 1-800-delito. Usted lo puede encontrar este número exactamente googleándolo o en las redes sociales. Comuníquese si tiene información y habrá recompensa económica para todo aquel que contribuya y ayude a que se pueda poner tras las rejas a estos 5 objetivos militares y de alto valor para el Estado ecuatoriano. Así es, hay una campaña incluso del Ministerio del Interior en donde usted puede marcar al 131 y dar información de grupos terroristas, su ubicación, si usted sabe, si conoce que se encuentran en algún lugar. Y ahora les contamos que un juez anticorrupción y especializado contra la delincuencia organizada dictó prisión preventiva contra 67 presuntos terroristas, un día después de que irrumpieron en el hospital de Yaguachi, en Guayas. Los sospechosos serán trasladados a la penitenciaría del Litoral. Al menos 22 de ellos tienen antecedentes penales. El Ejército informó que la detención de estas personas fue ejecutada por el bloque de seguridad el domingo 21 de enero. Abro comillas. El bloque de seguridad realizando operaciones de ámbito interno, 40 miembros de organizaciones terroristas intentaron tomarse las instalaciones del hospital de Yaguachi. El rápido accionar militar y policial permitió la aprehensión de los terroristas, es lo que informó la institución. Intentaron entonces, reiteramos, tomarse el hospital para resguardar a uno de los miembros de su organización que ingresó con una herida de bala durante la madrugada de ese mismo día, pero posteriormente murió.
Así es, ahí estamos viendo en imágenes a todos quienes han sido aprehendidos y también a quienes se les ha dictado prisión preventiva. Estos sujetos estaban armados, según ha detallado ya Julio Camacho, el excomandante de la Zona 5 de la Policía Nacional. Los detenidos estaban alojados en un supuesto centro de rehabilitación de drogas ubicado a pocos metros del hospital. Lo que ha dicho el comandante es que este supuesto centro de rehabilitación era su centro de comando, que adicionalmente funcionaba como prostíbulo en el que tenían menores de edad, armas de fuego y droga. El inmueble contaba además con un sistema de monitoreo de cámaras. Eso es lo que ha dicho la autoridad. Como vemos ya en imágenes, estas son las 67 personas que han sido detenidas por irrumpir en el hospital de Yaguachi. El primer mandatario, Daniel Noboa, entregó equipamiento a la Policía Nacional por más de 11 millones de dólares. Entre ellos están chalecos de protección balística, equipos de comunicación portátil, robots antiexplosivos, entre otros. Este 22 de enero en la Escuela Superior de la Policía, General Alberto Enríquez Gallo, se desarrolló la ceremonia de reconocimiento institucional, con entrega de equipamiento por parte del Ministerio del Interior. El presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer que se invirtieron 11.5 millones de dólares. Los equipos entregados a la policía son 3.000 chalecos de protección balística con altos estándares tipo 3A, 1.752 equipos de comunicación, 4 robots para el trabajo antiexplosivos, 4 robots para reconocimiento táctico, 4 cañones disruptores, 4 inhibidores de frecuencia y 4 máquinas de rayos X. Además, destacó con cifras los resultados de los operativos desde el decreto del estado de guerra, como la disminución de las muertes violentas pasando de 28 a 6 diarias. También, en conjunto las Fuerzas Armadas con la policía, logramos sacar a salvo 170 rehenes de las cárceles. Por primera vez en 20 años, la aprobación de gestión de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas está por encima del 85% y de eso me siento totalmente orgulloso. Por su parte, el comandante de la policía, César Zapata, concordó con Noboa sobre el manejo de la violencia en el país. Los primeros días de enero, antes del estado de excepción, teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día, con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello, con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. Estamos conscientes que este es el inicio, y retomo sus palabras, señor presidente, abro comillas, podemos restaurar la paz de un país que lo tiene todo. Ecuador volverá a ser un territorio seguro. Adicionalmente, se dio a conocer que en las próximas semanas se graduará una nueva generación de policías que se sumarán a los 58.000 uniformados. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a temas legislativos porque la bancada de la Revolución Ciudadana presentó en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea un informe de minoría sobre el proyecto de ley para el financiamiento del conflicto armado interno. Bancadas como el Partido Social Cristiano insisten en buscar otras opciones que no sea por intermedio del incremento del IVA. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea espera concretar definiciones para presentar el informe de primer debate del proyecto de ley para financiar el conflicto interno armado. En sesión telemática de este domingo, la mesa parlamentaria incorporó en el documento 3 cambios en referencia a la propuesta original enviada por el Ejecutivo. El primero, la incorporación de una contribución a las empresas, excepto pymes, que registren un porcentaje mayor al 50% de sus utilidades extraordinarias en el ejercicio fiscal 2022. Con ello se espera una recaudación de 200 millones de dólares. El segundo, la creación de un apoyo económico a las utilidades de los bancos sobre la base de una tabla. Es decir, las entidades que registraron ganancias menores a los 50 millones de dólares se les impondrá una ayuda del 15%, entre 50 a 100 millones del 20% y en utilidades superiores a los 100 millones una tasa del 25%. Este mecanismo permitiría una recaudación de 176 millones. El tercero hace referencia al aumento de un punto del IVA de manera permanente, es decir, del 12 al 13% y de 2 puntos adicionales que serán temporales. Es decir, que con las medidas que se han propuesto en el informe vamos a tener una recaudación de aproximadamente 1.660 millones de dólares.
El manejo del IVA es el que genera discrepancias al interior de la comisión y de diferentes bancadas parlamentarias. Creemos que hay otros mecanismos que son más eficientes de recaudación, que no va a afectar el bolsillo de los más necesitados ni de la clase media. El vicepresidente de la comisión, Blasco Luna, solicitó transparencia en las cifras de los requerimientos económicos de diferentes sectores. Presentó un informe de minoría en representación de la bancada de la Revolución Ciudadana con otras propuestas. El incremento al ISD, pero no con medidas paliativas de que dejemos para ver que decidan el gobierno si es que se sube el ISD, no. El parlamentario por Avanza, Pedro Velasco, hizo referencia a que cualquier cambio que se incorpore debe orientarse a garantizar seguridad jurídica y buscar la estabilidad de las fuentes de empleo. Y si nosotros le estamos diciendo con el discurso de que paguen más, cárguenles más impuestos, también podría estarse teniendo un efecto a la inversa, de que reduzcan sus plazas de trabajo. Respecto al tema del IVA, el presidente Daniel Noboa expuso este lunes en una entrevista que no descarta aceptar que el incremento de este impuesto sea temporal. Javier Ceballos, Noticias 7. Ponga atención porque en el cantón Vinces el ejército decomisó uno de los cargamentos más grandes de droga de los últimos tiempos. En un centro de acopio clandestino se encontraron 22 toneladas de cocaína. Más información en la siguiente nota. Por este lúgubre y clandestino pasillo bajo tierra se escondían 733 bultos que en su interior guardaban cocaína. Este es uno de los golpes más grandes al narcotráfico, porque en total se almacenaban 22 toneladas del alcaloide que fueron decomisadas. Mediante un operativo militar en Vinces, provincia de Los Ríos, se impidió que al mercado internacional llegara el estupefaciente. Un centro de acopio aparentemente, en el cual está una bodega encaletada con la fachada de un centro porcino, de una chanchera. $1.000 millones es el costo en el mercado negro de la droga decomisada. Cada kilo tiene un valor aproximado de $50.000. El destino habría sido Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Asia, según se notaba en las etiquetas de cada paquete. También se incautaron 17 armas y se detuvo a un hombre a quien le formularon cargos por tráfico de drogas a gran escala y ya cuenta con prisión preventiva. Según el ejército ecuatoriano, el éxito de esta operación militar fue el producto de más de 6 meses de ejecución de estrategias de observación y vigilancia hasta detectar el centro de acopio clandestino. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, como hemos visto entonces, debajo de una chanchera es donde tenían estos paquetes con cocaína, clorhidrato de cocaína para ser específicos, que insistimos, es parte de todo un comercio internacional de drogas. Ya hay una persona que ha sido detenida, todavía no se conoce, Andrea, eso sí, quién es el que está detrás, qué grupo de delincuencia organizada, son investigaciones que todavía no se revelan, pero lo cierto es que si hacemos un balance, 22 toneladas de droga incautada es un número inmenso, cuando, por ejemplo, dentro del año se pueden incautar 500 toneladas durante todos los 12 meses del año, pero que en un solo operativo 22 toneladas es algo que nunca antes había sucedido. Así es, un gran contingente militar, un centenar de soldados ecuatorianos estuvieron ahí para poder allanar este inmueble, porque así es el término entonces específico de lo que hicieron la mañana del día de ayer. Además de aquello, lo que han informado es que se tuvo que sacar en varios camiones de estas toneladas. Y un dato interesante que incluso lo leía en diario El Telégrafo, esto significa como cargar a 11 hipopótamos prácticamente, por el peso que tienen estos bultos que se encontraron dentro de esta finca. Como tú dices, no se ha revelado mayores detalles de quién estaría detrás, a quién pertenecería esta propiedad. Sin embargo, estaremos vigilantes evidentemente de sus detalles. Había gente que se pregunta por qué la provincia de Los Ríos está dentro de, sobre todo en el tema de educación, de que no haya clases presenciales, del toque de queda. Bueno, justamente por este tipo de cosas, la policía y los militares tienen información de que en Los Ríos hay fuerte presencia de los grupos de delincuencia organizada, o llamados grupos terroristas, golpe bastante fuerte a sus finanzas, $1.000 millones retirados del mercado negro de la droga.
Bien, y ahora nos vamos hasta El Oro, en Machala. El ejército retiró 1.5 kilómetros de cable que eran utilizados por los internos para obtener conexión a internet y televisión satelital. Ahí estamos viendo las imágenes que el día de ayer se difundieron en redes sociales, cómo opera entonces los militares en los exteriores de esta cárcel, Lautaro. Justamente ellos estaban haciendo una verificación y se dieron cuenta de estos cables que tú mencionas, y en ese operativo entonces se incautó todo el cable de fibra, así como, ojo con esto, así como los puntos de red ubicados dentro de los pabellones del centro. Así es, los privados de la libertad habrían aprovechado esta conexión tecnológica para comunicarse con el exterior y planificar sus actividades ilícitas. Los cables estaban instalados inclusive en los techos de la cárcel, pero ya fueron retirados por completo, es lo que ha dicho la autoridad. Otra noticia de valor dentro de esta crisis de seguridad es el golpe al narcotráfico, porque el líder del autodenominado Frente Oliver Sinisterra, otrora de las FARC, fue capturado en Ibarra. Estoy hablando de Carlos Arturo L., alias el Gringo, quien era considerado una amenaza y riesgo para la seguridad interna de nuestro país por sus vínculos con grupos terroristas y narcotraficantes del Ecuador. Tras su detención, la Policía Nacional se comunicó con sus pares colombianos para la deportación. Alias del Gringo fue trasladado la tarde de este lunes a Colombia, donde será procesado por delitos cometidos en ese país. Pero escuchemos cómo se llevó a cabo su aprehensión aquí en nuestro país. La Policía Nacional, a través de sus unidades tanto investigativas como de inteligencia, veníamos de atrás haciendo un seguimiento de un individuo que tenía una difusión azul, esto a nivel nacional, y había cometido varios delitos en Colombia, y aquí también estaba manejándose con varias actividades delictivas, especialmente con grupos terroristas que están en la parte de Esmeraldas y San Lorenzo. Ante estas circunstancias del día de hoy, en horas de la madrugada, nuestras unidades de investigación proceden a la captura de este individuo, alias Gringo. Él tiene un historial bastante grande en el tema delictivo. ¿Se acuerdan en 2018 cuando hubo un atentado, el primer explosivo que se colocó en una base de militar, en este caso de San Lorenzo, en Esmeraldas, y se le atribuyó a alias Guacho y a su organización? Cuando Guacho es abatido en Colombia... El secuestro y asesinato también que se le atribuyó a Oliver Sinisterra. Correcto. Quien asume las funciones de este grupo irregular y subversivo fue alias del Gringo, quien vino a vivir en el Ecuador y en Ibarra disimulaba que tenía una vida aparentemente normal, pero era el nexo con los grupos de narcotráfico, y además él era el que estaba a cargo del crimen organizado tanto en Tumaco, Colombia, como en San Lorenzo, Ecuador. Ahora entonces Colombia ha pedido su deportación porque él es ciudadano colombiano y allá será procesado por delitos como por ejemplo asesinato y también tráfico de drogas. Era también un blanco muy importante dentro de nuestro país porque, insisto, estaba siendo parte de estos vínculos con los grupos nacionales que tenemos, y era entonces, está atrás de lo que ha sido el Frente Oliver Sinisterra, sobre todo en la frontera norte, causando extorsiones, secuestros, asesinatos y atentados terroristas. Así es, y para seguir en estos temas de seguridad, también es importante recalcar la reunión que hubo el día de ayer en Carondelet, en donde varias autoridades se reunieron con algunos representantes de Estados Unidos, en específico el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, la comandante de SOUTCOM, la general Laura Richardson, junto con altos funcionarios del gobierno estadounidense, se reunieron con el presidente Daniel Noboa y su gabinete para coordinar y concertar estrategias de cooperación eficaz de seguridad. Si podemos poner entonces también las fotografías que ha publicado en su cuenta la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador. Ellos han publicado entonces de esta reunión que se tuvo la tarde y noche del día de ayer con estos representantes estadounidenses. Esto, según han dicho las autoridades, para la lucha contra esta inseguridad, esta crisis de inseguridad que actualmente vive el país, que se lo ha denominado incluso como conflicto armado interno. Estados Unidos nos está colaborando y ahí lo vemos en pantalla entonces justamente lo que tú relatabas, Andrea. Reiteramos la información oficial que se ha dado. Estados Unidos nos está colaborando sobre todo en temas de estrategia, de inteligencia,
pero ello no implica, por cierto, de lo que se puede especular en redes sociales, esto no implica de ninguna manera que vuelvan a instalarse bases militares como la de Manta, que hubo hasta hace unos años. Han dicho tanto las autoridades ecuatorianas como estadounidenses que eso no está dentro de lo planificado, ni es un esquema que vaya a instalarse en nuestro país, pero sí entonces esta buena relación para combatir juntos al crimen organizado que en el Ecuador nos está afectando, pero recordemos que la droga que se traslada desde nuestro país tiene como uno de sus mercados predilectos Estados Unidos. Y el Ministerio de Educación evaluará parroquia por parroquia para determinar el retorno a la presencialidad en todo el sistema educativo. Esto significa que en una misma ciudad habría unidades educativas que mantengan la virtualidad. Lo explicamos a continuación. Conectarse cada día a las clases virtuales es todavía la realidad para más de 3 millones de estudiantes que no pueden retornar a la presencialidad por el conflicto armado. Esto aplica en todo el Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, el Cantón Quito y el Cantón Pedernales. Sin embargo, el Ministerio de Educación menciona que estamos haciendo un análisis muy pormenorizado en el cual se va identificando parroquia por parroquia, sector por sector. ¿Por qué? Porque es posible que en una misma ciudad o en una misma provincia haya parroquias que tengan menos índices de delictividad que otros. Esto significa que la presencialidad podría volver de forma más segmentada y no en una escala macro de seguridad como es en la actualidad. Todos los días, minuto a minuto, sin descanso, sábados y domingos y hasta altas horas de la noche, estamos monitoreando el territorio nacional en articulación con las carteras que tienen a su cargo la seguridad. ¿Para qué? Para ir definiendo cuáles son los mejores criterios respecto a las garantías necesarias para poder retornar a la presencialidad. Entonces, si los informes policiales confirman que se redujo la peligrosidad en un distrito, el Ministerio de Educación podría emitir nuevas directrices. Y si todo sale bien, en esta misma semana tendríamos una segunda fase, según como nos vayan indicando estas otras carteras. En los próximos días se conocerá también si el año lectivo en la región costa culmina con la no presencialidad en unidades educativas específicas. Y mientras eso se analiza, el ministro señala que esperan el incremento del IVA para centrarse en una nueva fase educativa, la social. Más recursos nos van a permitir tener un mejor servicio, nos van a permitir tener mejores infraestructuras, mejores espacios. Una infraestructura digna es ya un espacio seguro para nuestros chicos y chicas. Recordemos que escuelas y colegios cercanos a cárceles o que sirvan como campamento para las fuerzas de seguridad también se deben mantener en presencialidad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, y hace pocos minutos el Ministerio de Educación ha convocado ya a una rueda de prensa para esta mañana, específicamente para las 9:30 de la mañana, en donde han dicho, y me voy a tomar, digamos, esta molestia de poder decirlo textual, ¿no? Lo que ha dicho. Retorno progresivo a clase fase 2 a nivel nacional y Distrito Metropolitano de Quito a realizarse en las instalaciones del Ministerio de Educación. Al parecer, informarán sobre este retorno progresivo a clases. ¿Se volverá a la presencialidad o no? Lo conoceremos también a las 9:30 de la mañana en esta rueda de prensa del Ministerio de Educación. Ahora, en otros temas, anoche conversamos con la ministra de Energía, Andrea Robo, principalmente por lo que sucedió el domingo, los cortes de luz intempestivos en algunas partes del Ecuador. La ministra se pronunció sobre este tema y sobre todo aclaró que no hay nuevos racionamientos, no hay nuevos apagones, se mantiene la decisión hasta el 29 de febrero que no haya cortes de luz en el país. Escuchemos sus declaraciones. Los apagones no son parte de esto que pasó. Queremos ratificar que se encuentran suspendidos hasta finales del mes de febrero y que hubo una falla técnica en el sistema de transmisión, lo cual causó que existan cortes de electricidad en varios sectores del país. Entonces no fue programado. No fue solamente en Quito. No fue solamente en Quito y no fueron programados, no tuvieron una duración específica, sino que inmediatamente se empezó con la reparación de esta falla técnica para poder seguir garantizando el suministro eléctrico. ¿Quién es el responsable
responsable de esto que sucedió? Esto no tiene una responsabilidad directa. Las fallas en el sistema de transmisión suelen suceder. Estamos nosotros preparados con nuestro personal capacitado para poder hacer las reparaciones. No existió, no podemos decir que existió un tema de delincuencia, sino que estas fallas se pueden dar dentro del manejo de la gestión, y es por esto que recibimos la alerta del operador nacional. Inmediatamente se procedió con la reparación y lo recuperamos a la provisión de servicio eléctrico paulatinamente desde que inició hasta las 11 de la noche. Vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, plantea lanzar un programa de afiliación para jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. De esta manera se espera atraer cerca de 70,000 nuevos aportantes. Con el objetivo de fortalecer el número de aportantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se plantea lanzar un programa de afiliación para jóvenes entre los 15 y 24 años de edad. Este tendría el valor de $50, es decir, $30 menos que la afiliación voluntaria vigente. Según el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los beneficios serán aportar para su jubilación, contar con cobertura médica y dental. La ciudadanía cree que esta es una buena alternativa. Creo que es correcto. Sí. Porque mucha gente se benefició de eso sin aportar nada, pues el IES están hecho pedazos. Entonces, mientras más afiliados hay, es beneficioso para el tema del IES. Ahora, eso también se podría ocurrir también con generación más de empleo. Entonces, mientras más empleo o más oportunidades hay para que la gente se afilie, va a ser mucho mejor. Pero además, este incremento de afiliados busca disminuir, según Peña, uno de los problemas del IES, que es menos afiliados activos y más jubilados. Aumentan el número de afiliados que tiene la Seguridad Social. Y eso es algo que nosotros necesitamos porque ese radio que hay entre afiliados y jubilados hoy está alrededor de 5-1 y nosotros debemos tratarlo de llevar a 9-1. Se espera que la propuesta sea aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que es mucho más fácil para nosotros estructurar este tipo de captación de nuevos afiliados sin tener que pasar por la Asamblea Nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y atención, porque la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la ARCSA, identificó plomo en 2 lotes de salsa de tomate. Los ciudadanos están preocupados por los posibles efectos en la salud, pero esto dicen los expertos. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, en las últimas semanas ha reportado 5 productos en el mercado que contienen plomo. Los últimos son las salsas de tomate Marcelos y Gustadina. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, no existe ningún nivel por debajo del cual se pueda afirmar que la exposición al plomo no tiene efectos nocivos. Sin embargo, según la nutricionista del Hospital Eugenio Espejo, Victoria Maldonado, los productos alimenticios orgánicos contienen niveles muy bajos de plomo. Realmente no es que podemos decir que puede haber una toxicidad a través de un consumo alimentario porque los niveles de plomo que contienen los alimentos son muy bajos. Y agrega que lo importante es conocer los niveles permitidos de ingesta. Los niños de 1 a 3 años va de 1.1 a 2.6. Mayores de 3 a 10 años va de 0.9 a 1.6. En los adolescentes de 0.5 a 1.1. Y en los adultos va de 0.4 a 1. Entonces eso es lo que yo te explicaba, que el contenido de plomo es muy reducido y limitado. Pero, por ejemplo, si es que ya nos vamos a ver más allá de los productos que son elaborados o semi-elaborados, por lo general tienden a tener muchos más minerales que pueden afectarnos netamente como población. Por otra parte, según la OMS, las fuentes de exposición al plomo son numerosas y abarcan la contaminación en el ambiente por el reciclaje de baterías, así como operaciones de minería y fundición sin control, medicamentos tradicionales, esmaltes cerámicos, tuberías de plomo, pinturas de plomo, entre otros. Manuela Bedón, Noticias 7. Nos vamos a una pausa, pero al volver, la selección de Ecuador quiere ser olímpica en París 2024 y después de empezar el camino con una victoria 3-0 sobre Colombia, la Tri llega a la hora del segundo compromiso hoy en la tarde. Más información, el horario, posible alineación y más detalles al volver de esta pausa. Muy bien,
y vamos con buenas noticias. En Ecuador, el Aquabús es un medio de transporte nuevo y que impulsa a transportar a niños y niñas de escasos recursos para que puedan ir a sus escuelas. Así es, vamos a ver este nuevo sistema de transporte en Guayas. Una fundación lleva a los pequeños a los centros educativos de esta forma muy novedosa. Un Aquabús en forma de lancha es el medio en el que viajan 20 niños de la comuna Punta de Piedra en el Golfo del Río Guayas para llegar a sus escuelas y así no dejar de estudiar. Social Project tiene a este Aquabús como único ejemplo de apoyo en todo el país. Los niños reciben educación por las facilidades de acceso y en este proyecto hay una reconocida estación de servicio que dona 180 galones de combustible al mes para que un pasaje que podría costar $2 cueste 50 centavos. Y más allá del transporte, Aquabús Escolar es una biblioteca móvil con libros, revistas y cuentos, además de material didáctico para los chicos, llevando las herramientas que para ellos pueden ser inalcanzables y así mejorar su educación. En buena hora por el apoyo de la gente que se suma a que los niños de escasos recursos logren sus sueños. Natalia Arteaga, Noticias 7. Bien, y con eso nosotros, con esta buena noticia, nosotros nos despedimos de amigos, no sin antes decirles, como todos los días, que se queden en la programación de Ecuador TV, además informados minuto a minuto a través de www.eltelegrafo.com.es. Nuevamente, recordamos, 9:30 hay rueda de prensa del Ministerio de Educación para saber cómo será posiblemente el retorno progresivo a clases. Y también estar muy pendientes de la semaforización del toque de queda en todo el país. Esto es un anuncio que se prevé se lo dé en este día martes. Habrá que esperar entonces cuándo lo dice el presidente Daniel Noboa. Y sobre eso entonces tendremos toda la información en nuestras emisiones, Andrea. Así es, que tengan todos un excelente día.